Bueno, 150 escoltas para que el fiscal general, su familia y sus 2 perritos estén seguros. Y sobre todo los perritos, para que puedan ir a cagar todos los días al Parque La 93. Todo eso pagado con los impuestos de los colombianos. Todo eso pagado por 20 millones de personas que viven en la pobreza y que muchos de ellos pasan hambre. Pero todas esas injusticias las tenemos que corregir, y corregirlas no va a ser fácil porque tienen todas esas comemierderías todavía un porcentaje importantísimo de funcionarios que están todavía en manos del uribismo. Digo comemierderías porque no son organismos de control, muchos de ellos pues son simplemente órganos de impunidad. Y así de claro es la cosa, los medios de comunicación pertenecen a estas mismas élites, los bancos y todo en Colombia. La cosa no ha cambiado, hemos puesto un presidente y ese presidente está en minoría. Ha pactado para tener una mayoría, pero ha tenido que pactar precisamente con muchos de esos grupos. ¿Cómo es posible que cometamos errores por ingenuidad? Yo lo digo por el caso de Mauricio Liscano, el presidente del Departamento Administrativo de Presidencia, que fue el encargado de las compras de esos televisores y todos esos no sé qué plumones y todas esas cosas así absurdas que son infinitamente menores a todo al derroche que hizo Duque en su imagen, en su campaña, en sus compras, en todo, pero que es muy significativo que este señor, que ha sido asesor de 3 ministros de Álvaro Uribe, que es el ahijado de Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe es el padrino de su boda, de su matrimonio. Este señor que ha hecho campaña para la reelección de Álvaro Uribe furiosamente, que ha estado también con Santos, que ha estado también con Cambio Radical, que ha hecho campaña con Vargas Lleras, ahora siga en ese cargo con Petro y con el pacto histórico, eso me parece increíble. Esas cuotas de verdad que son inadmisibles, porque en cualquier momento son una bomba para el pacto histórico, para este proyecto progresista, este nuevo gobierno. Entonces, quédense con eso, seguimos en minoría de alguna forma. Entonces, la semana pasada les mostré que las EPS están dominadas por esas élites también. Carolina Ramírez entrevistó a estos 2 médicos tan importantes en Colombia, que han mostrado cómo muchos de estos dueños de EPS son políticos. Se basan en que, como son sociedades anónimas o grupos empresariales, en manos de los Charro, el grupo empresarial antioqueño, pues ellos pueden ser copropietarios sin que nosotros nos enteremos. Ahí hay muchísima gente de Centro Democrático, de Cambio Radical, nombres muy conocidos. Irán saliendo todas esas investigaciones, ya hay grandes periodistas colombianos, por cierto sin escoltas, investigando. Todas estas cosas nos tienen que hacer pensar que los cambios que vienen para Colombia los tenemos que entender. Y los tenemos que entender desde la dificultad que representa un primer gobierno de izquierdas en toda una trayectoria de un país desigual, violento, manejado siempre por la derecha y con todos los órganos de información a su servicio. Por eso es tan importante que en el Ministerio de Comunicaciones haya un apartado muy grande y muy potente para los canales alternativos. Porque somos los canales alternativos los que estamos contando desde hace mucho tiempo la narrativa de las víctimas, la versión de las víctimas, la versión de los falsos positivos, la versión de los pobres y la versión de los líderes sociales. Se nos tiene que dar ese peso dentro de la narrativa oficial de Colombia. ¿O qué vamos a hacer? ¿Esperar a que Semana tenga 20 millones de suscriptores gracias a que vaya Francia a darse abrazos con Vicky porque está solidaria con el tema del racismo? No caigamos en esas trampas. Yo creo que no podemos ser sectarios, tenemos que seguir criticando. Ahora que hemos puesto presidente, más que nunca hay que cuidar el voto. Más que nunca, porque esta es una oportunidad única y de oro. Es ahora o es nunca. Si vamos a ser tan sectarios como los uribistas para no poder criticar nada, y tenemos que admitir que el señor Mauricio Liscano siga eternamente en su cargo en la presidencia y que gente corrupta o mafiosos sigan en el Congreso, en el Senado, en embajadas, pues estamos jodidos. Lo que tenemos que hacer es cambiar Colombia de verdad. Y ante todo, libertad de expresión, ante todo, democracia. Y esta democracia representativa que tenemos, que es una estafa total, la tendremos que tarde o temprano cambiar por una democracia directa. Entre tanto, lo que podemos hacer es fuerza ciudadana, resistencia social, no tragarnos enteros nada. Dejen ya de escuchar los medios tradicionales, escuchen los medios alternativos, crezcamos entre todos. Hoy les voy a tener una sorpresa y es un vídeo de enero del 2021, que es una entrevista que hicimos la doctora Carolina Corcho, colaboradora y amiga de este canal, y ahora ministra de Salud, con Camilo Enciso, el director del Instituto Anticorrupción. Y ahí hablamos de una cosa muy importante que ha vuelto a la actualidad. Miguel Uribe,
el ahora del fin de Álvaro Uribe, que seguramente lo quieren proyectar como presidente para las elecciones del 2026, en su entorno cayeron millones y millones y millones de pesos para la lucha contra el COVID, que fueron manejados con total oscuridad, contratos a dedos y de todo. Miren esa entrevista porque no tiene pierde, y ahora ha aparecido en estos días, ahora sí se ha destapado la corrupción absoluta de lo que fueron los fondos de COVID. 2 años después, nosotros hace casi 2 años lo estábamos diciendo. Revisen este canal porque sus contenidos no son de coyuntura, no son de ahora. Cada uno de sus vídeos, cada una de sus entrevistas, de sus documentales, de sus conversatorios, son toda una lección sobre lo que es Colombia, sobre sus gentes, sobre sus circunstancias, y todo esto contado desde la orilla de las víctimas, de los pobres y de los desposeídos. Por eso son palabras mayores. Muchas gracias por difundir. Pónganle cuidado a la entrevista. Hoy tenemos a 2 invitados de lujo. Camilo Enciso Vanegas, que es abogado de la Universidad del Rosario, máster de Administración Pública en Harvard, y fue el zar anticorrupción en el gobierno de Santos durante 3 años. Pero es que tiene más cosas. Fue fundador y director actualmente del Instituto Internacional de Estudios de Anticorrupción. Anticorrupción en Colombia. Por otra parte tenemos a Carolina Corcho, médica psiquiatra, magíster en estudios políticos y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, ni más ni menos. Pero es que además es la presidenta de la reconocida Organización de Ciencias Sociales y Humanidades, la Corporación Latinoamericana Sur. Ha sido consultora de la Organización Panamericana de la Salud y evaluadora de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Así que los invito a que se suscriban a este canal y compartan este video antes de que lo quiten, porque vamos a hablar de corrupción. Y vamos a hablar del mal manejo de la pandemia y de la presunta corrupción con los fondos COVID y con la vacuna en Colombia. Y esas son palabras mayores. Carolina, Camilo, bienvenidos. Muchísimas gracias, Pablo, por esta invitación y por este espacio, y un saludo a Camilo. Bueno, Pablo, muy buenos días, un saludo muy especial. Carolina, un gusto enorme estar hoy con ustedes y a todos los que nos están viendo en este día. Carolina, ¿qué está pasando con la pandemia en este momento en Colombia a 31 de enero? Pues en este momento lo que nosotros hemos podido corroborar desde el punto de vista epidemiológico es que tenemos un manejo desastroso de la pandemia. No hay claridad sobre cronogramas exactos de vacuna. Aparte de eso, tenemos de las mortalidades más altas del mundo, superando inclusive a países como Estados Unidos, que ya lleva 400.000 fallecimientos. Estamos haciendo un número muy bajo de pruebas, no estamos haciendo el seguimiento, los cercos epidemiológicos, y con una capacidad hospitalaria bastante restringida. Luego, no tenemos buenos resultados frente al manejo de la pandemia. Contrasta mucho con lo que dicen las autoridades y con lo que dice el aló presidente, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que usted, para resolver el problema de una pandemia, eso no se resuelve con pauta publicitaria, eso se resuelve con políticas públicas serias y con decisiones que en este país no se han tomado. Hay una decisión muy clara que se tiene que tomar, y es la decisión de la renta básica. Si no hay una renta básica, no puede haber aislamiento, cuarentenas, para que la gente en este momento se proteja, mientras que aparece la vacuna, pues que está bastante embolatada. Pero Camilo, cuéntanos, ¿qué está pasando con la vacuna en Colombia? Bueno, yo le hablo desde la experiencia mía y desde los temas que trabajamos en el Instituto Anticorrupción, y hay una opacidad absoluta en la manera en que el gobierno ha manejado este tema, no solo frente al contrato de las vacunas, que es lo que la gente ha conocido y lo que ha llamado más la atención del público, sino también sobre todo lo relacionado con el gasto público de los recursos que el Estado ha destinado para conjurar, para enfrentar, para atender las necesidades de la población y del sistema de salud alrededor de la pandemia. Y le doy un ejemplo concreto. Desde principios de este año, el Ministerio de Salud firmó un convenio con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que tiene una cláusula, la cláusula sexta, que establece que prácticamente todo lo que tenga relación con ese convenio, las partes no se lo pueden publicar, no se lo pueden entregar a nadie. Es decir, hay un compromiso
de opacidad absoluta entre dos entidades del Estado colombiano, del gobierno nacional, para que la ciudadanía no tenga acceso a la información, no solo sobre los contratos de las vacunas, sino sobre todo lo demás. Yo quisiera preguntarle a Carolina por qué se primó la compra de la vacuna, por ejemplo, de Pfizer y de AstraZeneca sobre todas las demás que hay. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta otras opciones? Eso es absolutamente desconocido y poco claro, porque eso hace parte de la opacidad. Desde las distintas organizaciones médicas y de la sociedad civil le solicitamos al gobierno en muchas oportunidades que transparentara e hiciera público cuáles fueron los criterios de selección de las transnacionales farmacéuticas y de las vacunas que seleccionó. No entendemos por qué se instauró un veto sobre las vacunas de Rusia y de China, que en este momento han permitido que se inicien la vacunación en diversos países de América Latina. Eso no está claro todavía en el país. O sea, ¿puede haber ahí un tinte ideológico de por medio para la selección de las vacunas a países concretos o a empresas concretas? ¿O es un caso de cabildeo, es decir, de lobby, de mermelada puro y duro? Cuéntanos un poco tú qué crees. Es posible, pero como te digo, no lo tenemos claro. No lo tenemos claro porque los países que en este momento están iniciando vacunación, por ejemplo, Bolivia, que acaba de hacer una transición de un gobierno a otro, ya inició su proceso de vacunación. Argentina, México, que tiene las mortalidades más altas, ya inició con la vacuna rusa. Y en Brasil se hicieron negociaciones por parte del gobierno de Sao Paulo con China para iniciar rápidamente vacunaciones y poder extender eso a nivel nacional. Colombia no ha podido iniciar vacunaciones y no es explicable que no se hayan considerado estas vacunas. Inexplicable. Camilo, hace unos días denunciaste que los fondos de COVID se podrían estar utilizando como mermelada, concretamente que podría estar implicado como pago político hacia Miguel Uribe y su grupo, pues por parte del gobierno de Duque. Cuéntanos un poquito qué pasó, resúmenos el caso. Denunciamos que el grupo político de Miguel Uribe Turbay hoy en día está teniendo el control de la administración de la subcuenta COVID, que es la unidad especial que creó el gobierno colombiano para administrar los recursos de la pandemia y en particular los recursos desde los cuales se va a comprar la vacuna o supuestamente se compró la vacuna y se están atendiendo los gastos para enfrentar la pandemia por otros muchos billones de pesos. Revisamos el origen de las personas que hoy en día están liderando la subcuenta COVID. Entonces, por ejemplo, hay una persona de apellido Jiménez que es la gerente de la subcuenta COVID, nombrada por el gobierno nacional, con firma en un decreto por el presidente Duque y Diego Molano, su secretario general, que la nombra ella en esa función, pero cuando uno va y mira las otras responsabilidades y trabajos que ha tenido en el pasado, se encuentra con la sorpresa de que ella fue la gerente de la campaña política de Miguel Uribe Turbay a la alcaldía de Bogotá. Después entonces uno se encuentra con otros nombres, por ejemplo, la doctora Claudia Candela. La doctora Claudia Candela en su cuenta de LinkedIn se define a sí misma como la asesora principal de la campaña de la alcaldía por Bogotá de Miguel Uribe Turbay. Hoy en día es una de las personas que está trabajando en un cargo de la mayor responsabilidad o que trabajó por lo menos con la información que tenemos hasta diciembre. Aclaro y soy preciso en eso. ¿Cuál es el problema de que hayan sido esas dos personas las elegidas? Nuestro argumento no es que necesariamente no sean personas idóneas. Nuestro argumento es que el país tiene derecho a saber quién debe asumir la responsabilidad política en caso de que algo salga mal y también que salga bien en el manejo de los recursos de la pandemia y toda la administración relacionada con la subcuenta COVID. Tiene que haber responsabilidad política en este caso. Y lo cierto es que el grupo político de Miguel Uribe es el que hoy en día está liderando la subcuenta COVID. El señor Miguel Uribe intentó escudarse y escurrir el bulto diciendo que quien había llevado a esas personas allá era el señor Luis Guillermo Plata, exministro de Comercio, como si el señor Plata no tuviera nada que ver con él o con su grupo político o con su movimiento político. Nos pusimos a investigar y resulta que Luis Guillermo Plata fue el promotor del proceso de registro de firmas, de recolección de firmas y de inscripción de la candidatura de Miguel Uribe. Presentó su plan de gobierno en un mega evento en frente de todos los colombianos. Entonces, evidentemente, el grupo político que estoy mencionando es responsable para bien o mal o para mal de lo que ocurra con la subcuenta COVID. ¿Y por qué es tan importante Miguel Uribe? ¿Cuál es el problema de que sea el grupo relacionado con Miguel Uribe?
Yo no creo que haya un problema en particular de que sea él o que sea cualquier otra persona. Lo que creo es que en una democracia los gobiernos tienen que asumir la responsabilidad de las personas que designan para asumir cierto tipo de cargos, y esos grupos políticos y esas personas tienen que asumir las consecuencias de lo que ocurra para bien o para mal en las entidades que están bajo su responsabilidad. El señor Miguel Uribe no es un responsable jurídico porque hoy en día él no tiene una responsabilidad directa sobre la subcuenta, pero su grupo político sí que está ahí y sí que tiene que responder, y eso es algo que los colombianos tienen que premiar o castigar en las urnas más adelante. ¿Yo estoy equivocado o Miguel Uribe va a ser el que reemplace a Álvaro Uribe en la lista por el Senado? Pues es increíble que un par de días después de la denuncia que presentamos en Los Danieles, el mismo Centro Democrático anuncia que Miguel Uribe va a ser la cabeza de lista en la aspiración del Centro Democrático por el Senado de la República. Pero a mí casi que me preocupa de la misma manera el hecho de quién va a negociar con las farmacéuticas, con la Big Pharma en el mundo, porque si hay alguien que tenga los abogados más tiburones, más agresivos y más eficientes del mundo, son las grandes farmacéuticas. Uno de los contratistas de la subcuenta COVID es el general Rincón, un general en retiro. Resulta que el señor Rincón ha publicado una serie de cartas durante los últimos años que cuando uno las lee no es sino mirarlas para entender el tipo de abogado que es. Y aquí aclaro, él es general, pero además es abogado. Pero cuando uno lee lo que el señor escribe, lo que le queda a uno en la mente es que esa persona, ese abogado, realmente no tiene el nivel de sofisticación y las calidades para representar bien al Estado colombiano en una negociación de alcance internacional, en donde, como usted lo dice, las multinacionales están asesorados por las mejores firmas de abogados del planeta, y acá en Colombia estamos asesorados por el general Rincón, que no sabe ni siquiera escribir una carta con los más elementales ingredientes y aspectos de respeto por la ortografía, por la gramática, por la sintaxis. Entonces, ahí... Pero oye, además este no es el general que se oponía a los acuerdos de paz. Claro, adicionalmente es un general que le disparó permanentemente a la Justicia Especial para la Paz. Otra pregunta que uno se hace es cómo llegó el general a la subcuenta COVID. Es como extraño que esta persona con esas características, cuyas batallas principales han sido atacar a la Justicia Especial para la Paz, resultó con un contrato de 12 millones de pesos asesorando a la subcuenta COVID. Y yo sí le quiero preguntar al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, le quiero preguntar al presidente Duque, si ese general ha sido una de las personas que ha representado a Colombia en la mesa de negociación con las farmacéuticas, en los contratos de adquisición y de compra de las vacunas. Quiero preguntarle si ese general y el resto del equipo jurídico de la subcuenta COVID y de la unidad habla inglés. Quiero preguntarle si tiene la formación jurídica y la experiencia negociando este tipo de contratos internacionales de altísima complejidad para sentir que como país estamos bien representados, que estamos en buenas manos. Carolina, ¿cuál es realmente, más allá de la vacuna, la medida que podría haber salvado más vidas en Colombia durante la pandemia? Hacer todo el mapeo epidemiológico del país, porque los asintomáticos son el 80%. Eso no se hizo en Colombia y las consecuencias es la mortandad tan grande que tenemos, que es lamentable porque muchas de estas muertes podían ser evitables. ¿No habría evitado muchísimas más muertes tener una renta básica y que la gente humilde pudiese hacer una cuarentena? Pero por supuesto que sí, porque evidentemente la medida no farmacológica más importante es el aislamiento y la cuarentena. Esa renta básica, en una propuesta que organizaciones de la sociedad civil con parlamentarios estamos entregando al presidente Duque, cuesta 3.7% del PIB.
El gobierno está haciendo propuestas miserabilistas. El año pasado se entregaron 160.000 pesos por familia. ¿Qué familia puede vivir con 160.000 pesos? ¿Y el virus, el COVID, ha sido democrático? Es decir, ¿se han muerto igual los ricos que los pobres? ¿De todos los estratos tenemos la misma mortalidad? Las mortalidades se han presentado principalmente en los estratos 1, 2 y 3, no solo en Colombia, sino en América Latina. Las decisiones de sectorización de cuarentenas, por ejemplo, en el caso de Bogotá, nosotros no la entendemos muy bien. Es decir, no tenemos el suficiente rastreo epidemiológico para decir que podemos saber dónde está el virus, para decir que vamos a hacer cierres. Nos da la impresión que se están haciendo cierres es para encerrar a los viejos, o para decir vamos a encerrar a los pacientes con hipertensión, y eso no se puede manejar así. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, no ha habido un buen manejo de la pandemia. Hay que timonear y redireccionar completamente el manejo de esta pandemia para que no nos cueste más vidas. Y nuevamente, los muertos pues están entre los estratos más pobres. Y la gente que denuncia o que intenta denunciar pues todo este mal manejo, toda esta corrupción, como es el caso de Camilo, pues termina siendo acusado, calumniado y vilipendiado en las redes sociales o en los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación oficiales, porque Miguel Uribe, por ejemplo, te acusó de calumnias, de ser funcionario de Claudia López y de estar haciendo política con tu ONG. ¿Qué puedes decir al respecto, Camilo? Luchar contra la corrupción y la politiquería es una actividad riesgosa, pero quienes sabemos la importancia que esto tiene para el país, asumimos ese riesgo con gusto y con orgullo y con la frente siempre en alto. Frente a lo que tú decías, Pablo, yo lo que respondería, y además para darle claridad a los colombianos que pueden estarse haciendo esa pregunta, es primero, es absolutamente falso que yo sea funcionario de Claudia López o de su administración. Yo fui en 2020 asesor externo de la Veeduría Distrital, que es un órgano independiente de la Alcaldía de Bogotá. Segundo, jamás he sido parte del grupo político de Claudia López. Es más, no comparto muchísimos de sus planteamientos, de su visión de la política, de su visión de la sociedad, de su visión de Bogotá. No tengo ninguna relación con ella ni con su movimiento, ni le hice campaña, ni voté por ella. Es más, cuando ella impulsó la consulta anticorrupción, desde el Instituto Anticorrupción produjimos un documento que se oponía en gran medida a los ingredientes de esa consulta, que nos parecía antitécnica en muchos aspectos. Luego, la acusación del señor Miguel Uribe es infame, es baja y muestra pues, el tipo de recursos a los que acuden las personas en escenarios de poder cuando se ven en situaciones de rendir cuentas a la ciudadanía. Y una pregunta sobre tu ONG, porque él dice que eso es una ONG para hacer política. ¿Quién financia tu ONG? ¿Cómo funciona tu ONG? ¿Cómo nace esa ONG? La ONG nace desde el año 2017, nace con las uñas, con recursos propios, con recursos aportes míos, y con el tiempo hemos ido recaudando algunos recursos que se desprenden de los aportes que hacen las empresas que integran la red latinoamericana de cumplimiento, que pagan una membresía anual por ser parte de la red, por compartir unos escenarios de buenas prácticas en materia de prevención del fraude, prevención de la corrupción y del lavado de activos. Tenemos algunos contratos también con organizaciones internacionales, por ejemplo, con el Instituto Republicano Internacional, con la Corporación Andina de Fomento, con la CAF, entre otras, que nos dan algunos recursos para poder operar. Este año recibimos un grant, un apoyo financiero económico no reembolsable por parte del National Endowment for Democracy, que nos va a permitir poner durante 2 años, en funcionamiento un programa que llamamos Impunidad, que hemos denominado Impunidad Cero, con el que vamos a hacerle monitoreo a los grandes casos de corrupción del país que estallan y de los cuales después nadie vuelve a hablar y que a la gente se le olvida. Además, quiero decir a los que no conozcan a Camilo que es un peso específico muy grande en el tema porque tiene un magíster precisamente en corrupción en Harvard, ¿no? Yo tengo estudios de maestría en administración pública, hice mi maestría en la Escuela de Gobierno de Harvard y también tengo una maestría en leyes en la Universidad de Columbia. Soy abogado e internacionalista de la Universidad del Rosario. Carolina, y ahora que Camilo ha mencionado a Claudia López, ¿cuál ha sido la actuación de Claudia López en la pandemia?
en la primera etapa de la pandemia, Claudia López se pudo diferenciar de la actitud del gobierno nacional en términos de impulsar una cuarentena, generando un contrapeso desde los gobiernos locales para hacer una cuarentena para fortalecer el sistema de salud. Y nos pareció que fue positivo en ese momento. Sin embargo, desde el punto de vista de salud, posteriormente, lo que nosotros observamos es que se alineó a la política pública nacional y por eso en este momento está cargando con la crítica de los malos resultados de la política pública de salud a nivel nacional. Cuando Bogotá tiene recursos inmensos para poder haber hecho muchísimo más. Bogotá tiene recursos para poder haber hecho muchísimas más pruebas, rastreos, cercos epidemiológicos, tenía recursos para haber implementado una política de atención primaria en salud, de equipos sanitarios en el territorio mucho más fuerte, pero digamos, lo que nosotros observamos es que la decisión fue alinearse al modelo de las EPS, al modelo del gobierno nacional, y eso explica pues los resultados lamentables que tenemos en la capital también. Camilo, ¿no crees que tiene mucho que ver esa actuación de Claudia López durante la pandemia con lo que fue la consulta anticorrupción? ¿No es un enfoque un poco populista de las cosas y luego al final pues no encontramos realmente que tome unas medidas efectivas o con carácter social? Pues es una buena pregunta. Yo creo que Claudia es una persona muy mediática, digámoslo así, y creo que le ha hecho daño a su administración y a su credibilidad ser tan mediática y a veces no concentrarse en los aspectos de política pública, de rendición de cuentas, y además algunos mensajes contradictorios, como por ejemplo lo que ocurrió en Navidad cuando salen y hacen esta inauguración del alumbrado navideño, etc. Pero coincido con Carolina en que con el tiempo terminó dejándose arrastrar por la inercia y la potencia y la fuerza del gobierno nacional en lugar de adoptar unas decisiones un poco más audaces que tal vez hubieran podido ayudar a que Bogotá enfrentara de mejor manera la crisis ocasionada por la pandemia. Carolina, ¿qué opinas de los pronunciamientos del gobierno de Duque ante la muerte del ministro de Defensa en el contexto de las 50.000 muertes que hemos tenido en Colombia por COVID? Pues primero que todo el gobierno del presidente Duque nunca se ha pronunciado, digamos, frente a los asesinatos de líderes sociales, frente a la muerte de los médicos y el personal de la salud, que ha sido bastante prominente, frente evidentemente a los 50.000 personas que han muerto en Colombia, muchas de esas muertes evitables, quiero seguir insistiendo en eso, y evidentemente pues nosotros lamentamos también la muerte del doctor Carlos Holmes. Nosotros en los hospitales no estamos diciendo usted por quién votó, por quién no votó, si es del gobierno o amigo del gobierno, no para atenderlo. Nosotros tenemos un sentido, digamos, ético, que nos permite lamentar cualquier vida. De esa misma manera debería actuar el gobierno nacional. Debería actuar de una manera como jefe de Estado. Nosotros hemos llamado a que el presidente se comporte como jefe de Estado, en representación de todos los colombianos y colombianas, con igual sentido equitativo y ético, pero pues esa no ha sido como la respuesta que se ha obtenido, y el resultado es estas negociaciones de las vacunas, donde evidentemente él está haciendo unas negociaciones que deberían ser hechas por expertos de muy alto nivel, no solo en el área jurídica, sino científica, económica, y optaron por hacerlo con amigos del gobierno, de grupos políticos de amigos del gobierno. Bueno, pues para terminar podríamos preguntarnos qué hemos aprendido y qué pasos vamos a tomar como ciudadanos, como colombianos. El COVID nos ha demostrado que necesitamos un cambio de rumbo radical, como dice Carolina, y también que Colombia no se puede permitir más gobiernos con políticas clasistas o insolidarias que beneficien solo a los ricos. Y es que al igual que en el conflicto armado, en la pandemia ha quedado claro que son los pobres quienes ponen los muertos y los ricos los que se benefician de las crisis, y que seguir así pues no es una opción. Carolina Corcho, Camilo Enciso, muchísimas gracias pues por el tiempo, por la claridad de los conceptos y por esa lucha valiente en favor de los colombianos. Muchas gracias, Pablo, por la invitación, y un saludo a Camilo y a tu audiencia. Pablo, muchísimas gracias por la invitación, y ha sido excelente compartir este espacio con Carolina, amplia conocedora de estos temas. Un feliz día. Camilo, quedas invitado para hablar de corrupción. Claro que sí. Hasta siempre. Chao. ¿Viste la publicación del Economist? No, ¿qué pasó? Ellos calculan más o menos que la vacunación para lograr la inmunidad de rebaño en Colombia
se lograría más o menos hacia finales del 2022. Pero hay una consideración, dentro de los estudios de eficacia y eficiencia de las vacunas se dice que la duración es por ahí 1 año de inmunidad. Luego, cuando termines de vacunar, hay que volver a empezar a vacunar, porque ya la primera cohorte habrá terminado la inmunidad. Entonces yo creo que nos cogió esto como con el gobierno equivocado.